Para este nuevo episodio de Librería Bizarra, tengo el gusto de presentar a Mauricio Montenegro. Él es profesor universitario, doctor en antropología, y esta vez lo tenemos acá porque acaba de publicar su primera novela que ganó el Premio Nacional de Novela Inédita de Colombia. Se llama Diemer versus Tromsdorf, que trata sobre un tema que a mí particularmente me interesa mucho, que es el ajedrez. En este caso es una partida memorable, que si no la conocen y les interesa el ajedrez, corran a verla porque es bellísima. Así que Mauricio, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Naum, por la invitación. Quería empezar preguntando listo, tiene que haber una pasión previa por el tema del ajedrez, descubrir esta partida que es bellísima en todos los sentidos, pero ¿cómo se empieza a urdir la confección del personaje de Diemer, por ejemplo? ¿O cómo es este proceso de investigación para hacer de una partida, no solo una partida muy bella, sino una excusa estética y narrativa? ¿Cómo se construyen estos personajes, la tensión que hay alrededor? Podemos empezar por allí. Sí, la verdad es que aquí tiene muchísimo que ver Wikipedia, que me parece una herramienta poderosísima, uno de los grandes logros de la contemporaneidad, si se quiere, ¿no? Como realmente haber crecido en Wikipedia, yo crecí con la enciclopedia de la casa, Claro. me parece ahora casi la edad de piedra, ¿no? Increíble. O sea, de verdad que no sé cómo llegamos a naturalizar Wikipedia, pero Wikipedia es una maravilla. Es Claro. realmente... Y bueno, yo la uso muchísimo, muchísimo. Casi que es una de mis principales como fuentes no solo de información, sino incluso de entretenimiento y de historias. Wikipedia tiene millones de historias muy interesantes ahí disponibles siempre para todos. Probablemente no estén escritas de la mejor manera, probablemente no. También está pues lo que se dice siempre sobre la edición abierta, que me parece muy interesante, ¿no? La inteligencia colectiva pues que hay alrededor de Wikipedia, que puede implicar que haya datos falsos o datos, digamos, no muy ajustados, pero sigue ofreciendo, digamos, realmente algo pues, que me parece muy interesante e inédito, ¿no? De todas estas posibilidades. Entonces lo digo por esto. Yo conocí Diemer Tromsdorf, es decir, la partida hace 20 años, cuando jugaba ajedrez, ahora no juego, o pues sé jugar, no juego bien, pero cuando lo jugaba y lo estudiaba, siendo parte pues de un equipo universitario y de hecho por eso tenía anotada incluso la partida, la tenía anotada a mano y en una libreta pues de esos años. Y me puse a revisarla el año pasado, solo digamos como recreándola y recordando su belleza y se me dio por preguntarme quiénes son estos tipos. Sí, pues porque, claro, uno sabe quién fue Bobby Fischer, ¿no? Pero como que, pues, ¿quiénes son estos dos? Y si yo me hubiese preguntado eso hace 20 años, que hasta me lo pregunté y no tenía por dónde saberlo, Claro. pues literalmente no había cómo saber, no había cómo. Ahora lo único que hice fue levantar el teléfono que tenía al lado, ponerlo en Google y ahí está su historia. Claro, sintetizada, lo que quieras, pero y ya solo eso para mí fue, bueno, busqué a Tromsdorf, no aparece nada, no, aparece muy poco realmente sobre Tromsdorf, pero pues Diemer fue este personaje con esta vida realmente muy interesante. Y solo esa entrada de Wikipedia fue para mí como un campanazo, digamos, de alerta literario, ¿no? Como aquí hay algo, aquí hay una historia, aquí hay un personaje que ya la casualidad misma me está entregando, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté recreando aquí la partida de esta persona, digamos, además como con la admiración pues que eso implica y que de pronto leo su biografía y digo como que me siento medio contrariado porque pues hizo parte del partido nazi y además nunca se arrepintió de haberlo hecho, ¿no? Y bueno, el resto de cosas que sabemos ahora sobre Diemer y pues que yo exploro en la novela. Entonces realmente lo único que queda ahí es como, si se quiere, como ir llenando los huecos y empezar a preguntarse y a ficcionar sobre eso, cómo llegó a un sanatorio, cómo podemos relacionar, digamos, esos 20 años que pasa en un sanatorio con su carrera como ajedrecista, con su pertenencia a este partido, con su interés por Nostradamus, que lo conocemos también, pues, de hecho hay biografías sobre Diemer, ¿no? Claro. Que no se han traducido al español. Entiendo que hay una biografía incluso bastante voluminosa en alemán, probablemente, pues porque el personaje es interesante en sí mismo. Yo lo que hago es, a partir de eso, ir llenando, digamos, los huecos. Yo diría que eso sería como una especie de biografía ficcionada. Claro, quería preguntar esto porque viendo, digamos, someramente en internet, en este caso, aparece alguna información sobre Diemer, pero
no queda claro a veces, o más bien, la novela permite y enriquece lo que es esta suerte de datos biográficos a través de la ficción, evidentemente, cómo diseñó, digamos, la tensión narrativa para ir subsanando estos huecos que había de información, que no siempre corresponden, digamos, por más allá que uno tenga toda la información del mundo disponible, está escribiendo una biografía, por ejemplo, no una novela. Exacto. Sí, a mí en general creo que me interesa mucho este género, si acaso lo es, o subgénero de lo que he llamado biografía ficcionada y de hecho me interesa seguir explorándolo. Y a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, siempre Stefan Zweig, Claro. que pues, sabemos pues, que es un gran biógrafo, que era muy riguroso, pero que al mismo tiempo usaba la forma ficcional y de hecho muchas veces esa especie de narración que entra en la conciencia del biografiado, un poco como si Zweig pudiese saber lo que él pensaba, pero Claro. como uno firma el contrato ficcional con Zweig desde la primera página, uno le cree todo. Entre sus muchas biografías me encanta, por ejemplo, la de Fouché. Claro, es Es mi buenísima. preferida, es muy buena. Sí, pero uno no se da cuenta realmente, yo la he leído varias veces, entra tanto digamos, el contrato pues, de ficción, que no se da cuenta que Zweig le está diciendo muchos momentos como, y Fouché pensó esto, y creía esto, y sintió esto, y uno no, él no tiene manera de saber, por supuesto, por más investigación que haya hecho, ¿sí? Que además pues no es esta biografía pues académica que cita las fuentes ni nada, ¿no? Una biografía ficcionada. Ahora, no quiero decir que Zweig haya inventado pues la mitad de la vida de Fouché, pero eso lo hace también mucho más real. Y sí, un poco como siguiendo esa línea fue lo que intenté con Diemer. A partir de contestarme las preguntas que te decía ahora, ¿cómo llegó Diemer a esta situación? ¿Sí? Entonces empiezo a suponer, ¿sí? A suponer y por lo tanto esas suposiciones pues, se convierten en retos, digamos, narrativos. Entonces aquí, por ejemplo, puedo suponer que tenía esta relación problemática con su padre, ¿sí? Es absolutamente pues, una invención, tanto su padre como toda la historia, pero que me sirve mucho para hacer de algún modo creíble el carácter de Diemer, ¿sí? Y su historia, para hacerlo verosímil. Entonces, en búsqueda, digamos, de esa verosimilitud, de ir llenando, digamos, sus huecos, voy haciéndome esas preguntas y contestándolas, y, digamos, con hipótesis, si se quiere. Y el trabajo, pues, ya de artesanía con el lenguaje, pues, tenía que ver con ir llenando de contenido cada una de esas hipótesis, haciéndolas a su vez verosímiles y conectándolas entre sí. Nada, excelente. Y ahora que menciona Stefan Zweig, que era alguien sobre el que quería venir porque me parecía bastante pertinente, pero además es un gran escritor de ajedrez. Es el autor de Skak Novel, novela de ajedrez, que es una de las grandes novelas de ajedrez, a mi gusto en su momento la más bella que se ha escrito. Y quería preguntar si tenía alguna relación con esta narrativa del ajedrez. Yo pienso, por ejemplo, en Stefan Zweig, ahorita lo mencionábamos un poco a Abelardo Castillo, pero sí. No sé si, por ejemplo, en la novela cuando se menciona el nombre del alfil en francés también tenga presente la película que se hizo La Diagonal del Alfil o La Diagonal del Loco. ¿Cómo es su relación con esta narrativa del ajedrez? Sí, yo por supuesto conocía desde hace mucho la novela de ajedrez, la de Zweig, digamos algunas otras como, pero curiosamente, digamos, siento que no tuvieron mucha influencia en la escritura de Diemer versus Tromsdorf, exceptuando quizá, cuando lo pienso, una novela que me encanta de Nabokov. Para mí esa es la mejor novela sobre ajedrez la Lushin. que se ha escrito, que es La defensa de Lushin. La defensa de Lushin me parece impresionante, porque además sí tienen mucha más relación en el sentido en que se trata de un estudio de carácter. Lo que hace Nabokov es estudiar a Lushin, es un estudio de carácter de Lushin, a través un poco del ajedrez. Y también hay otra cosa, hay otro paralelo interesante, y es esa cierta espiral como hacia la locura, ¿no? Que también está en Diemer, está en Lushin. Yo creo que sería probablemente si tuviese que encontrar un modelo o una novela que realmente tuvo alguna influencia ahí, pero la novela de Zweig ni la revisé tampoco durante el proceso de escritura, ni siento pues que haya tenido un efecto importante pues en el modo en que concebí la novela, incluso mucho más sus biografías, de nuevo, más que novela de ajedrez. Como biógrafo es espectacular, como novelista no tanto. No, qué interesante esto de Nabokov. Bueno, Nabokov también un personaje increíble dentro del ajedrez, compositor de finales, de ejercicios, Ajá. De todo, un personaje tremendo. Pero volviendo nuevamente sobre la novela, ahora que lo mencionaba, lo del estudio del carácter y la composición,
Aquí usted toma el ajedrez también, me parece a mí, como un mecanismo de reflexión de ciertas cosas que uno puede discutir en un café, en un club de ajedrez. Hay una, por ejemplo, muy famosa, que es la de vale más la amenaza que la ejecución, pero aquí está llevada al extremo, digamos, de la Ujú. concreción poética, por llamarlo de alguna manera. Está nombrada de otra manera. O sea, cómo utiliza el ajedrez, valga la redundancia, como mecanismo para reflexionar, en cierta medida filosofar, si se quiere. Y realmente eso es lo que más me interesa, digamos, como búsqueda literaria y estética. Es muy fácil decir que esta es una novela sobre ajedrez, y lo es en muchos sentidos, pero no es únicamente una novela sobre ajedrez, y de hecho, a veces como que me molesta un poco la etiqueta, pero luego digo, no, porque también fue curioso, ¿no? Yo escribí la novela desde inicios del año pasado, pues la envié al premio a mediados del año. Cuando la envié al premio, todavía nadie sabía sobre la serie de Netflix Gambito de Dama, no había Claro, aparecido en el panorama de nada, y yo ya había escrito la novela y la había enviado, pero precisamente cuando estaba en su pico de popularidad, en octubre, noviembre del año pasado, esta serie salió el fallo. aparece el premio, salió el fallo. Y recuerdo mucho que incluso vino aquí pues la oficina de prensa del ministerio, todas las preguntas eran como, ¿qué tiene que ver con Gambito de Dama? O sí, o como, no, está en la moda pues del ajedrez, pero era una pura casualidad realmente, Claro. y sí, está basada en una partida de ajedrez, es la historia de hecho de un ajedrecista, pero yo creo que el fondo, digamos, de lo que me interesa explorar ahí tiene que ver con lo que has dicho, y es cómo ciertas reflexiones sobre el juego pueden extenderse a cuestiones más de fondo sobre la vida, ¿no? Una, por ejemplo, que me interesa mucho es la idea del control. En el ajedrez se controla todo y se tiene la ilusión, además, de que se controla todo, ¿no? No solo lo que está pasando en el tablero, sino lo que puede pasar. Esta idea de que uno piensa varias jugadas adelante, por Claro. ejemplo. Y ese tipo de metáforas, si se quiere, se utilizan a veces en la vida cotidiana, ¿no? Y se le pide a uno que piense dos jugadas adelante, algo que va a hacer en la vida. De algún modo lo que me interesa es que todo el tiempo asistimos como ese choque. Parece que nunca termináramos de aprender de él con el azar, Claro. ¿sí? Y bueno, no solo con el azar, digamos con otras fuerzas que digamos que nos superan y que superan la ilusión de control, pero me interesa la fuerza del azar. Y la magia, por ejemplo, también, que es un personaje clave en la novela, y de hecho yo utilizo en la novela una especie de epígrafe imagen. Decidí pues que el epígrafe fuese una imagen y es un fotograma de una película de Orson Welles, Claro. For Fake, en donde él es un mago. Bueno, no, tú la leíste y sabes que esto tiene que ver mucho con el final. Pero a lo que voy es esas cuestiones, digamos, más de fondo, digamos, sobre el control que tenemos sobre nuestras vidas, sobre la importancia que tiene el azar, que pueden derivarse de algún modo de reflexiones que se hacen en el juego, pero que tienen una aplicación más allá, son realmente mi mayor interés pues en la exploración literaria aquí. Va a sonar como muy fan, pero realmente en eso me gusta felicitarlo porque están muy bien logradas con todos los personajes que involucra. Por ejemplo, cuando este campeón joven le dice no podemos permitirnos el azar y todas estas demás reflexiones que van yendo, suscitan un peso específico que excede el ajedrez. Quiero decir, como bien lo dice, se acoplan a la vida y de una u otra forma la disparan también. Sí, Es como un sí, componente que está muy, muy bien logrado. Y también hay un paralelismo constante que se refleja y le da otro peso específico nuevamente al carácter del personaje, su incapacidad de tomar decisiones, cierta forma de la cobardía, de ser pusilánime, como lo dice, uh-huh, que se uh-huh. van reflejando al tiempo que en la partida y permiten esta especie de relato biográfico que se teje a la par. En ese sentido Sí, está muy bien logrado. Pero hay otro componente que va generando también una especie de escalada paralela, las profecías de Nostradamus. las profecías tienen algo que me ha interesado siempre y que de hecho por eso me sorprendió tanto cuando vi por primera vez esta corta biografía de Evelyn Wikipedia y aparecía como pues que era este creyente en Nostradamus, y que yo, ¿cómo es posible? Pero luego decía, no tiene sentido, porque son al mismo tiempo supersticiosas, son una superstición, digamos, en muchos sentidos, pero tienen todo un sistema, ¿no? O sea, no son como otras formas de superstición un poco más abiertas al azar y a la magia, sino que en este sentido, de hecho, la profecía se supone pues que se cumple de una manera específica, en un momento específico, ¿sí? Esa relación entre sistema y superstición
en realidad tiene mucho más que ver con el ajedrez de lo que uno piensa en principio. Uno en teoría pensaría que ahí no hay nada de superstición, pero la superstición y el azar no son lo mismo. Claro. Y es algo que me interesa mucho explorar ahí. Y por eso sí fui notando que realmente no es una anomalía Nostradamus en esta historia, sino, y no solo Nostradamus, sino todo lo que implica realmente esta fe pues, en las profecías. Porque como trato de demostrarlo ahí, no se trata solo de esta idea ingenua de saber qué va a pasar. ¿Sí? Esa es, digamos, como la primera definición más básica de la profecía. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que hago es explorar, digamos, más qué implica realmente esta forma de superstición y sobre todo, de nuevo, esta ilusión, porque de nuevo, ¿sí? Esta ilusión de controlar, y en este caso de controlar el futuro. Claro, creo que lo dice que se cumplan es una banalidad, que sean posibles es realmente el núcleo importante del tema de las profecías. Y también hay un componente que nuevamente genera como una especie de cierre de ciclos, el tema de las Torres Gemelas, el tema del general y su hijo que vuelve a interferir en la vida de Diemer, todo este ensamblaje, digamos, para que sea posible una especie de circuito, entre comillas, hasta que él termina en la plaza y todo lo demás. La idea es un poco ir llevando al lector, espero haberlo logrado a cierto, digamos, estado de ánimo, si se quiere, a cierta disponibilidad de algún modo para creer cada vez más en las casualidades, ¿sí? Para creer cada vez más en que hay un sistema oculto. Entonces, para tejer ese sistema oculto era clave que todo fuera de algún modo muy simétrico, ¿sí? Y que esa simetría fuese verosímil, era muy importante la simetría, ¿no? Que los datos efectivamente fueran reales, y todos son reales. Claro. Por ejemplo, Patton. Pero esto fue realmente, yo vuelvo a insistir en que Wikipedia fue mi mano derecha. Si uno empieza a cruzar las fechas, bueno, lo primero es que investigué muchísimo sobre 1973, digamos, llegué a reconocer cada día de 1973 y especialmente alrededor de abril, pues para ir eligiendo datos, ¿sí? Entonces vi, por ejemplo, esto de el fin de la guerra de Vietnam, y el armisticio se había firmado precisamente en París un mes antes de la partida. Claro. Yo decía, no puedo desaprovechar esto. Pero entonces luego veo que quien retira las tropas de Vietnam es George Patton IV, creo, Jr., que viene siendo el hijo de George Patton, el famoso general de la Segunda Guerra. Y cuando entro a investigar sobre Patton, padre, pues de pronto lo veo nada menos que en Heidelberg, en el 45. Digo, no puede ser, pues porque pues, yo ya había de algún modo enmarcado en esa línea de tiempo a Diemer en Heidelberg en ese momento. Y es buscando ese tipo de datos que conectaran de algún modo el día de la partida con un día clave de la vida de Diemer en otros momentos que voy identificando, digamos, esos datos. Yo recuerdo que me sirvió mucho también, obviamente no solo Wikipedia, me sirvió mucho, por ejemplo, un libro maravilloso de Nicholson Baker sobre la Primera y Segunda Guerra, llega hasta los inicios de la Segunda Guerra, se llama Humo Humano, y está hecho a partir, es un libro increíble, está hecho a partir de fragmentos que Baker toma de prensa, de diarios, de libros, es decir, es un poco como una investigación enorme de Baker, en donde además él prácticamente no interviene sino como editor, simplemente poniendo uno delante de otro, casi que sin decir nada adicional, está sugiriendo relaciones, pero además hay una serie de datos ahí, que, entre ellos los de Patton, por ejemplo, qué sé yo, lo de la muerte de Patton, para un caso, lo supe gracias a Baker, eso viene de ahí, sí, y también algunas recreaciones que hago sobre la guerra vienen del libro de Baker. Y bueno, y así podría citar otras fuentes, pero el punto es que siempre estaba intentando lograr un paralelismo entre hechos que sucedieron el día de la partida o en fechas cercanas y un día clave en la historia que venía contando paralelamente de Diemer. A mí el mecanismo me recordó gratamente a una novela que no sé si la haya leído, precisamente ese mismo ejercicio fue lo que más me gustó dentro de ese relato, que es El año del verano que nunca llegó. No sé si la haya leído, de William Ospina. No. Bueno, que hay un trabajo con Lord Byron, sus familiares, Mary Shelley y todos los demás que circulan en esta época cuando se reúnen en Villa Diodati. Está bien logrado, que trata de generar precisamente un circuito, un mecanismo para que se vea que hay no solo un archivo de coincidencias, sino realmente una lógica interna dentro de lo que se produce. Que eso es algo que celebro mucho en Diemer versus Tronsdorf porque realmente está muy bien logrado.
Y sobre otros componentes que tienen que ver un poco también con el ajedrez, que hay como ciertos pincelazos de breves acotaciones acerca de personajes que tuvieron que ver con el mundo del ajedrez, que a veces son insospechados. Mucha gente no sabe que Duchamp fue un ajedrecista importante que llegó a competir por el equipo francés Y a ganar. y a ganar importantes partidas y Sí, fue equipo olímpico, sí. jugaba al lado del campeón mundial. O también la diferencia entre los sistemas de puntuación ELO y demás que hubo, que son detalles que le dan otro peso a la narración, como que muestran que hay realmente una locomoción detrás de lo que se está construyendo. Claro, no, tuve que investigar también sobre eso. Algunos, por supuesto, los conocía. Bueno, lo de Duchamp es casi que una especie de homenaje interno, broma interna. Hace muchísimos años me ha interesado la figura de Duchamp y me parecía como que no podía perder la oportunidad de ponerlo a jugar con Diemer, porque además me daban las fechas, que me parecía increíble como que me dieran las fechas, pero es una especie de broma interna. Pero otros muchos datos que me parecían claves para la verosimilitud del relato, por ejemplo, cuando Diemer está en Ámsterdam y se reúne con Ewe, pues necesito más datos sobre Ewe y sobre lo que, digamos, implicó también su aporte pues al ajedrez. Allí, por ejemplo, empiezo a entender que Diemer también juega cuando estamos en esta transición del sistema Harkness al Elo. Ese tipo de cosas me sirven para darle más verosimilitud, como a qué sabe y piensa un ajedrecista de la época, ¿sí? De los años 70, sobre pues, el sistema de campeonatos, de federaciones, sobre los otros jugadores. Sí, fue necesaria pues, una investigación adicional sobre eso. Buenísimo. Yo quería preguntarle también, ahorita un poco lo adelantó, pero ¿cómo fue enterarse de que había recibido el premio finalmente? Pues no, a ver, muy sorpresivo, ¿no? Siempre es sorpresivo. Uno, por supuesto, envía una novela a un concurso de novela esperando ganar. Y de algún modo también sabiendo o creyendo que es una buena novela que podría ganar. Y claro que yo creía, digamos, en la calidad de Diemer versus Tromsø. Estaba, digamos, satisfecho con el resultado, me gustaba, pero pues una cosa es que me guste a mí que la escribí. Sí. Y aunque tampoco es tan fácil, ¿no? Porque pues, creo que tiendo a ser un lector bastante crítico, pues, riguroso. Y uno es exigente con uno mismo. Sí, no, soy un editor duro hasta cierto punto de mí mismo. Pero de todas maneras uno sabe que aquí empiezan a intervenir muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes son los jurados? Incluso antes de los jurados, pues vienen también, como se sabe, otra serie de rondas de jurados. Claro, los previos. Previos, pues porque estamos hablando de centenares de novelas. Y el gusto personal de uno o una de ellos puede ser definitivo, ¿sí? En algún momento de toda esa ronda de lecturas. Y la novela se quedó allí. Pero no solo eso, sino también la coyuntura, ¿sí? Por ejemplo, qué tipo de temas, qué tipo de aproximaciones pueden resultar claves en el momento en que se emite el fallo, si va a haber incluso, digamos, no sé, alguna mirada política sobre, porque sabemos pues que eso también es posible. Y pues esta es una novela pues que en muchos sentidos no sigue muchas tradiciones, si se quiere, si ya podemos llamarlas tradiciones de la literatura colombiana. Siento que es difícil de inscribir, ¿no? Sí, como en una línea de las que podemos por ahora como dibujar en la literatura contemporánea en Colombia. Entonces eso también podía ser muy difícil. Entonces por supuesto que fue sorpresivo, pero me alegré mucho, no lo podía creer. En los primeros días, digamos, me costó como ajustarme realmente a la noticia y lo he dicho en varias ocasiones, creo que no había otra manera, y esto me parece importante subrayarlo, no había otra manera en que alguien como yo, sin ningún pasado, sin credenciales, digamos, literarias, pudiese entrar al mundo editorial. Claro. Si no fuese por un premio que, pues hay que decirlo, es un premio pues, financiado por el Estado, esto es público, más allá de cuál sea el gobierno, es del Estado. Claro. Y digamos, esos incentivos como este premio que hace posible el Ministerio de Cultura u otras entidades para de algún modo remover también el campo literario en este caso, ¿sí? O el campo pues, cultural, me parecen claves porque cada vez lo pienso más y realmente no había otra entrada en el campo editorial que sabemos que es muy limitado
Y sabemos también pues, cómo funciona desafortunadamente en muchos casos como con unas lógicas de capital social, ¿no? Las que yo no estoy inscrito de ninguna manera. Entonces eso tengo que agradecérselo muchísimo al premio. Pero no, de verdad, mis felicitaciones por la novela, Mauricio. Gracias. Yo la recomiendo a todos los lectores. Está en Seix Barral, acaba de salir Diemer versus Tromsdorf. Mauricio, le quería hacer una pregunta para una sección breve que tenemos en el canal que se llama Entérate, y es ¿qué está leyendo o qué nos puede recomendar? Estoy leyendo uno de estos libros que a uno siempre resulta como difícil terminar, pero con el que quiero seguir porque me interesa realmente, una biografía muy extensa de Richard Yates, que es un escritor que me fascina, es un escritor que siempre me ha parecido muy interesante, del que he leído prácticamente todo, pero quería leer esta biografía, que entiendo pues que es la biografía más completa que hay de él, más de 1000 páginas, tratando de entender el misterio de la creación, que es un poco muchas veces lo que uno busca en la biografía de escritores o de artistas, ¿no? Porque para mí, digamos, es un misterio cómo Richard Yates a los 30 años escasos escribe un monumento de novela como es Revolutionary Road. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde saca esa fuerza imaginativa y creativa tan impresionante a esa edad? Entonces, sí, buscando un poco entender, he estado como leyendo esta biografía, ya finalmente estoy promediándola y creo que ahora sí voy a tener el ánimo para ir cerrando. Paralelamente estoy leyendo muchísimas cosas, entre ellas una novela que no conocía, que me ha parecido como un descubrimiento fascinante de Elena Poniatowska sobre Tina Modotti. También es una biografía, es de hecho una biografía novelada, de nuevo volviendo a la idea de la biografía ficcionada. La novela se llama Tinísima. Creo que es poco conocida, yo no la conocía de nada y había leído algunas cosas de Elena Poniatowska, pero esta novela en particular es una edición de Era, también bastante gruesa, Tinísima, que entiendo que la escribió a inicios de los años 90, si no recuerdo mal. Entre estos dos mamotretos voy leyendo novelas cortas y cosas, por ejemplo, ahora mismo ya estoy también leyendo Jacob van Gunthen, que finalmente salió en una edición, digamos, más asequible, pues porque siempre estaba en ciruela, ¿no? Y eso me había prevenido de comprarla, pero finalmente está en de bolsillo y la estoy leyendo, me ha gustado mucho, estoy por terminarla. Hace unas semanas también me encontré con una novela que me interesó mucho, sobre todo su trabajo editorial, es de una editorial independiente, Animal Extinto. El libro es bellísimo, el objeto es bellísimo, casi que lo compré por esa razón. Es de Matías Godoy, sobre, además también, bueno, la historia por supuesto me interesó porque tenía un poco que ver con esta idea otra vez de la biografía ficcionada, ¿sí? Sobre Oreste Sindici, el compositor, y que intenta un poco como recrear el modo en que Oreste Sindici resulta llegando a Colombia. Por ahí incluso la reseñé también, yo he tratado de ir reseñando lo que leo últimamente, desde hace un año largo en Goodreads. De verdad, Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado estar acá con las preguntas obsesivas sobre el ajedrez y demás, que, como le dije nuevamente, de verdad me parece una novela extraordinaria y que hace rato necesitábamos, y qué bueno que además haya sido premiada de entrada. Bueno, muchas gracias, Naum, por la invitación. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.